Venezuela hasta los tuétanos, el canal oficial de la Resistencia presenta Recordar es Vivir. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre las esquinas de Caracas. En la Moria de Caracas se encuentran las famosas esquinas del centro de la ciudad, que revisten importancia por ser los puntos geográficos privilegiados, denominadas así gracias a la popularidad de personajes, edificaciones y establecimientos de la época. A finales del siglo XVIII, las calles no poseían nombres, solo se conocían por referencias, sobre todo por las iglesias cercanas. Ya en 1750 se erige la Candelaria como parroquia eclesiástica, pero la denominación de las esquinas no obedeció estrictamente a nombres del santoral. Y comenzamos con la esquina de Alcabala, llamada así por existir en el lugar una estación de control y pago de peaje que daba entrada y salida a la ciudad, teniendo en este territorio la estación del tranvía. Romualda, hacia 1735, había un puente sobre el río Catuche o Puente La Candelaria. Junto a este vivió doña Romualda Rubí, una cocinera dueña de la pulpería, y en reconocimiento por haber sufragado las reparaciones del puente, la esquina lleva su nombre. Avilanes, llamada así por los 4 hermanos músicos de apellido Avilán, quienes vivían allí y eran muy solicitados para amenizar retretas y fiestas. Socarrás, esquina nombrada así en honor al doctor Socarrás, médico haitiano que llegó a Venezuela en 1757, y su casa fue sede de la botica Socarrás, donde expedían medicinas. En esta esquina, en 1900, sufrió un atentado el entonces presidente Cipriano Castro. Puente Llanes debe su nombre al doctor Francisco Javier Llanes, originario de Cuba, y casado con la hija del doctor Socarrás, estableciendo su vivienda en la esquina siguiente a la del suegro. Cerca de su casa construyeron un puente y la referencia de la dirección era el médico. Ánimas está ubicada en la avenida Urdaneta frente al edificio El Universal. El miedo paraliza. Decían que justo cuando alguien moría, se oían voces femeninas que entre llantos y lamentos difundían el terror en la zona. Así se propagó el rumor de que los sonidos los emitían las ánimas del purgatorio. Una legión de sombras portando túnicas blancas, caminando en ambos lados de la calle, que habían salido a hacer penitencia y venían a buscar el alma del fallecido. Los supersticiosos contaban que se percibía el halo espiritual de la partida, y con ese alumbrado de velas, la ambientación era propicia para fabulaciones relacionadas con la muerte, quedando en el imaginario colectivo un banco variopinto de mitos y leyendas. Esquina Candilito, para 1897, toda esa zona vivía en penumbras y el alumbrado era de velas. Colocaron allí un candil o farol tan grande que iluminaba hasta media cuadra. El Chorro, ubicada en la avenida Universidad, contaba con una pila de agua para servir a los vecinos de la zona, la cual salía de un conducto en un grueso chorro que caía de cierta altura a la calle. San Francisco toma su nombre gracias a la iglesia de San Francisco, edificada en 1593, y la fundación de la comunidad franciscana,
convirtiéndose en el lugar religioso de preferencia de los habitantes de la zona. Allí se lleva a cabo la proclamación del Libertador, junto a una ceiba, la cual también tiene su esquina, y fue declarada Patrimonio Natural en el 2001. Actualmente, esta ceiba tiene unos 46 metros de altura. La bolsa. Hay varias hipótesis, pero la que predomina es la de la casa que impulsa el desarrollo financiero de la capital y fue domicilio de don Garcí González de Silva, quien acuñaba monedas de plata, convirtiéndose en la primera casa de la moneda que tuvo Venezuela. Socorro. Con los años se va extendiendo la población y allí se forma una barriada entre riñas y peleas. Para apaciguar este ambiente tan hostil, los fieles fijan una imagen de Nuestra Señora del Socorro. Allí rezan para mantener la calma y la paz de la muchedumbre. A raíz de esas peleas había siempre heridos y golpeados, obligándose a instalar un puesto de socorro para brindarle el auxilio a los pobladores. Esquina La Cruz, llamada así por una cruz enclavada en el sitio, ya que por mucho tiempo se celebraban las fiestas de Cruz de Mayo. También se hacían otros festejos como desfiles de carnaval, corridas de toros, incluso en la última visita del Libertador a Caracas se hizo un templete donde el pueblo le rindió homenaje. Esquina El Conde. Debe su nombre a las historias relacionadas con la aristocracia criolla que obtuvo títulos nobiliarios. En dos casonas solariegas contiguas vivían don Fernando de Ascanio, conde de la Granja, y don Antonio Pacheco, conde de San Javier. Hacia el norte estaba situada la casa de los condes de Tovar, título concedido en 1771. Y en una de ellas se instaló la Junta Suprema de Caracas, conservadora de los derechos de Fernando VII en 1810. Y un año más tarde se congregaron en sus salones los diputados del primer Congreso de Venezuela. Esquina Las Madrices. Fue llamada así en recuerdo de las bellas hijas del capitán Domingo Rodríguez de la Madrid. Esta casona fue destinada posteriormente a usos diversos de corte cultural. La convirtieron en teatro y la sede de la Orquesta de Caracas. En 1856 se da el decreto que ratifica a Caracas como la capital de la República de Venezuela. San Jacinto, su nombre lo da el convento de San Jacinto, construido en el siglo XVI. Esquina Veroes. En esta esquina tenían su hogar los hermanos vascos Francisco y Pedro de Verois, en tiempos de la Compañía Guipuzcoana. La pronunciación afrancesada, Verois, no termina de cuajar, y con el paso del tiempo, por cuestiones de fonética, se transforma de Verois a Veroes, quedando así hasta el presente. Esquina del Carmen. Todas las familias debían aceptar un patrón o abogado de la casa. Por tal razón, comenzaron por poner sobre las puertas de los zaguanes retablos y bustos religiosos con el patrón de la casa. Y esta esquina aún conserva el mismo nicho con la imagen de la Virgencita de los Escapularios. Platanal. Al oeste de la Plaza de Candelaria se extendía una ciénaga. Como el terreno no era propicio, los cronistas revelan que esa zona tardó mucho tiempo en desarrollarse y el nombre se debe a una plantación espontánea de plátanos de Indias. Esquina Las Monjas. En el siglo XVII vivía allí doña Juana de Viella,
mujer muy rica que al quedar viuda dedicó su fortuna y su vida a la iglesia. Enclavada en lo que es hoy día Capitolio, tenía una casa de 2 pisos, donde funda el convento de Santa Clara. Allí toman los votos como monjas la viuda, sus 4 hijas, 3 sobrinas y 2 amigas. Esquina Sociedad. Se ubica una casona inmensa, sede de la Sociedad Patriótica en 1811. Allí se escucha por primera vez a Simón Bolívar motivar al pueblo a buscar la independencia de España, reuniéndose con personajes como Miguel Peña, Francisco Espejo, Vicente Tejera, los hermanos Salias, Antonio Muñoz Tévar y el mismísimo Francisco de Miranda, para buscarle solución a esa opresión que vivía Venezuela en ese momento. Padre Sierra. Corría el año 1766 cuando llega y asienta su residencia don Joseph Sierra, capellán de las monjas de la Concepción. Cuando ocurre el terremoto, ya él ejercía labores humanitarias durante la epidemia de ese año y atiende a los enfermos de la misma y socorre a las víctimas del terremoto. Posteriormente fallece al contraer la enfermedad cuando cuidaba y protegía a los contagiados. Peligro. Obedecía que era uno de los sectores más inseguros de la Candelaria, puesto que desde allí se abrían una serie de caminos solitarios e intrincados que permitían los atracos a los pobladores que se atrevían a cruzarlos. Estaba tan despoblado que se utilizaba para el pastoreo del ganado. Pelelojo. Sobre el origen del nombre de esta esquina, la única teoría real es la que obedece a un razonamiento popular. Peligro es el nombre de la esquina que la antecede. Como estaba enclavada en unos terrenos baldíos alumbrados por la luna, se convirtieron en refugio de asaltantes nocturnos, muy frecuentes en la zona que se encontraba en tinieblas. Pareciera que ante este hecho de peligro había que pelar el ojo, es decir, estar alerta y ojo pelado. Miguelacho. En el año 1813 vivía en esta esquina un pulpero canario llamado Miguel Rodríguez, defensor de niños y desamparados. Señalado siempre por sus ideas contrarias al opresor partido oficial, es apresado. La muchedumbre sale en su defensa vociferando: libertad para Miguelacho, petición que tuvo que ser acatada por el gobernador. San Lázaro. En 1752 se ubicaba allí el Real Hospital de San Lázaro, lugar de reclusión de los enfermos de lepra, padecimiento también conocido como mal de San Lázaro o mal de Lázaro. El leprocomio quedó totalmente destruido con el terremoto del 1812. El Muerto. Durante la Guerra de los Cinco, la mayoría de los heridos fallecían por falta de atención y medicinas. Al terminar las batallas, los camilleros pasaban a recogerlos a los muertos. En la ocasión de buscar los cuerpos, de repente se levantó uno y dijo: no me lleven a la tumba, que estoy vivo. Después de esto, los transeúntes del lugar comentaban siempre al pasar: esta es la esquina donde se levantó el muerto. Angelitos. La leyenda cuenta que el presidente José Antonio Páez se encontraba con una amante en esta zona. Amante que ya estaba comprometida. Entonces Páez ordena a sus guardias que vigilaran bien por si pasaba alguien mientras él la visitaba. Es aquí cuando a los guardias
los llaman angelitos, tomando el nombre por ser el lugar donde ellos guardaban al presidente. La Torre. Son las 8 de la mañana y retumba el campanario de la Catedral de Caracas para celebrar que aún su torre se mantiene en pie. Es Jueves Santo y corre el año 1812. La tierra tiembla, dejando miles de muertos. Ciudades como Caracas, La Guaira, Mérida, El Tocuyo y San Felipe quedan completamente devastadas. La torre de la catedral solo se inclinó y cuando deciden demolerla, ocurre el milagro. Un nuevo sismo, el 4 de abril, la endereza nuevamente. Con el tiempo la reconstruyen para mantenerla firme, superando el terremoto de 1900 hasta nuestros días. Las Gradillas. Actualmente considerada el ombligo de Caracas, debe su nombre a que allí existían unas gradas o gradillas para bajar a la Plaza de Armas o Plaza Mayor de la colonia. Había una casona donde vivía don Juan Pérez de Aristigueta, padrino de Simón Bolívar, quien enferma y dona el inmueble a su ahijado. Este ahijado, que es Simón Bolívar, acaba de contraer nupcias y a su fallecimiento, el joven Simón fija su residencia allí junto a su distinguida esposa María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza, donde muere en 1803 y su féretro es sacado por esta esquina. Según los cronistas, esta esquina era más concurrida para el momento. Cabe recordar que aquí se produce el primer choque de automóviles en junio de 1913, cuando los jóvenes Sin y Blon conducían sus vehículos a 15 kilómetros por hora. El país era gobernado entonces por el benemérito Juan Vicente Gómez. Amadores. Tenía José Gregorio Hernández 55 años de edad y 31 como médico cuando el 29 de junio de 1919 a las 2 de la tarde visita a una anciana enferma que vivía entre las esquinas Amadores y Cardones. Una vez atendida, se dirige a la botica a comprar el remedio. Despistado, cruza la calle y como era una pendiente, Fernando Bustamante, conductor de un Hudson Excess, lo sacude, pegando el médico la cabeza contra la acera. El chofer lo lleva raudamente al Hospital Vargas, donde el doctor Luis Racetti certifica la defunción como consecuencia de una fractura de cráneo. Bustamante es llevado a juicio y los demandantes, José Benigno y César Hernández, hermanos del occiso, deciden absolver a Bustamante por tratarse de un accidente imprevisto. Ferrenquín. A principios del siglo XVIII vivía en esta esquina un personaje muy popular de apellido Ferrenquín, quien poseía un circo y actividades relacionadas con la fiesta brava. Las esquinas adyacentes, Uramichate, Pajaritos y Peinero, fueron demolidas en 1950 para dar paso a la construcción del Centro Simón Bolívar. También se construye al mismo tiempo la Avenida Bolívar. Esto lo realiza el entonces presidente general Marcos Pérez Jiménez. Paradero. Esta es una de las esquinas más emblemáticas de la zona por edificarse en 1910 el Hospital Militar Juan Vicente Gómez. La obra es imponente, tanto en su arquitectura como en dotación hospitalaria. Los espacios son amplios y muy modernos, construida con materiales de calidad y sin escatimar en costos. Tan cierto es
que hoy es la sede de la Cruz Roja de Venezuela. Cervecería es la esquina contigua a Paradero y debe su nombre a una edificación moderna donde se industrializa una cerveza artesanal que se producía en el barrio La Candelaria. Bueno, con esto hemos concluido el espacio de hoy y los invitamos al próximo sábado a la misma hora, que tendremos otro capítulo de nuestra historia interesante. Con el sello PHNT, Venezuela hasta los tuétanos.